A través de un proyecto de ley, algunos legisladores buscan eliminar la prejudicialidad administrativa en los casos de evasión impositiva. Aseguran que la ley vigente podría ser anticonstitucional y facilita la impunidad en este tipo de delitos. La propuesta para derogar su alcance se encuentra en estudio en comisiones de la Cámara Alta. El Ministerio Público es el que debe investigar ese tipo de hechos punibles. Sin embargo, con esta ley lo que se hace es derivar la investigación de un hecho punible a órganos administrativos del Estado. La culminación de la avenida Ñuguazú ya lleva 2 meses de atraso y podría extenderse al menos hasta febrero del año que viene. Esto debido a problemas con la construcción de un rulo de desvío. La opción que se estudia ahora hace referencia a la construcción de un viaducto, pero para el efecto el Parque Ñuguazú deberá ceder parte de su terreno. Esta obra tiene un costo aproximado de 84.000 millones de guaraníes. La modificación en uno de los rulos podría incrementar este costo. La Comandancia de la Policía Nacional dispuso los cambios de los jefes policiales del Alto Paraná a raíz de las denuncias sobre un procedimiento en el que los mismos y otros subalternos fueron hallados comercializando cocaína y armas. Autoridades policiales descartan que las movidas estén relacionadas con la reprimenda que Zacarías Irún hizo al comisario Marildo Rojas días atrás. La oración bíblica del Padre Nuestro, que fue modificada por los seguidores del expresidente Hugo Chávez, encendió la ira de las comunidades cristianas en Venezuela. Sin embargo, los seguidores de Chávez hablan ahora de la intención de crear una nueva religión que adore al excomandante.